¿Se imaginan estar conduciendo su auto por medio de la carretera y que por adelantar un camión, este los empieza a perseguir por toda la carretera? A nuestro protagonista le pasó, y así inicia. Ahora sí viene lo chido. Aquí conocemos a nuestro protagonista, David Mann, un hombre de negocios que tiene una cita importante, y en base a esto tiene que manejar su auto para llegar a su destino. Mientras que él conducía y escuchaba la radio, un gran camión que transportaba gasolina lo adelanta. Como el camión iba muy lento y tenía mucha prisa, decide adelantarlo usando el otro carril. Al adelantarlo, decide parar en una estación de gasolina, pero por coincidencia también llega el camión a la misma estación de gasolina. David esperaba ver al conductor, pero el trabajador le empieza a limpiar sus parabrisas y ya no puede ver al camionero. Mientras le llenaban la gasolina a su auto, él empieza a ver los pies del camionero, pero es interrumpido por el trabajador y le dice que su auto tiene problemas en el radiador, pero David no le toma mucha importancia y le pide que solamente llene el auto. Al hablar con el trabajador, el camionero toca su bocina para llamar la atención. David decide usar el teléfono para llamar a su esposa. Ella le pide que no tarde mucho en llegar a casa, y él le dice que no se preocupe y que llegará pronto. Al terminar su llamada regresa a su auto. El trabajador le dice que terminó de llenarlo. David enciende su auto y sigue su camino, pero al ver por el retrovisor ve cómo el mismo camión se acercaba. Al ver que quiere adelantarlo, él le alza la mano para que pueda adelantarlo. El camión lo hace, pero a David le molesta el humo que provoca el camión. Al intentar adelantarlo, el camión no lo deja, pero al ver que el camión no lo deja pasar, él decide entrar por detrás de él. El camionero le alza la mano para que lo adelante, y cuando él lo hace e intenta adelantarlo, casi se choca con un auto, y David empieza a desviarse del camino para no chocarse. Como no quería seguir estando detrás del camión, usa otro camino para adelantarlo. Al hacerlo, acelera y deja el camión atrás en el camino. Sigue su destino y al intentar usar la radio para distraerse, vuelve el camión para perseguirlo. Él decide acelerar a toda potencia, pero el camión lo alcanza y empieza a chocarlo detrás del auto, haciendo que pierda el control y se sienta muy nervioso por la situación. Por mucho miedo, pierde el control del auto y empieza a frenar de golpe, pero derrapa por todo el camino y choca con unas vallas. Una persona le empieza a preguntar qué pasó. Él explica toda la situación con el camión, y al decirle que está bien, el señor empieza a pensar que está loco y que estaba solamente alucinando. David se baja de su auto para entrar a la cafetería que justamente había ahí. Al entrar en ella, se dirige al baño para lavarse la cara y pensar todo lo que vivió con el camionero. Se empieza a preocupar ya que no es normal que lo quieran arrollar. Al terminar de calmarse, sale al restaurante y se sienta en una mesa. Pero todo se vuelve a complicar cuando David ve por la ventana que el camión estaba estacionado en la cafetería. Él se sienta y empieza a pensar del por qué lo estaban persiguiendo, y con mucho miedo él empieza a ver a todas las personas que estaban sentadas en el lugar para descubrir quién manejaba dicho camión. Al quedarse viendo a las personas, llega la camarera y lo interrumpe. Se tranquiliza y empieza a ver el menú y pide algo para comer y beber. Mientras esperaba la comida, empieza a pensar del por qué el camionero lo empezó a perseguir, ya que solamente lo había adelantado. Empieza a ver de forma muy extraña a la gente y ellos se dan cuenta. Al no tener respuestas y solamente dudas, llega su comida y toma la aspirina que pidió. Al ver que el camión no se movía para nada, él empieza a sospechar de un hombre, ya que tenía unas botas parecidas a las del camionero. David se acerca para hablar con el hombre y este empieza a hablar con él. El hombre no sabe de lo que estaba pasando y David le dice que irá a la policía para que lo arreste. El hombre se pone serio y David le tira la comida y empieza una pelea, en la que el cocinero sale a tranquilizar la situación, pero el hombre decide irse y el cocinero le aconseja a David que se vaya de la cafetería. Por la ventana él ve cómo el hombre manejaba otro vehículo y se queda con más dudas de quién era el camionero que lo perseguía, pero escucha que el camión se encendió y se va. David empieza a correr para perseguirlo, pero se cansa y sabe que no lo alcanzará. David regresa a su auto para seguir con su camino. Mientras estaba por la autopista, por cosas de la vida y el guión, él ve como un chofer de autobús y unos niños lo detienen por ayuda. El chofer le dice que necesita que empuje el autobús para encenderlo. David accede a empujarlo, empieza a hacerlo, pero para terminarla de joder, su auto se queda atorado con el autobús y todo empieza a salir mal. Al decirle la situación al chofer, este empieza a decirle que apriete el cofre para sacar el auto, pero para complicar aún más las cosas, en el túnel se ve cómo llega el camión para terminar de joder las cosas. David se da cuenta del camión y les pide a los niños que se suban al autobús. Se empieza a mover y le dice al chofer para que puedan sacar el auto. Empieza a saltar en el cofre y este se sale por completo. David a toda velocidad acelera y se va, mientras que el camión empieza a ayudar al autobús. David ve esto y decide irse. Mientras seguía su camino, él decide detenerse en una vía del tren ya que se aproximaba uno.
Al detenerse, ve cómo el tren pasaba, pero el camión había llegado y lo empieza a empujar contra el tren. Parecía que iba a ser el final de David, pero el tren termina de pasar y David se acelera y se mete en una zanja para dejar pasar al camión. Decide seguir conduciendo a pesar de que podría encontrarse con el camión. Él ve cómo se acercaba el camión, así que decide estar detrás de él. David decide entrar en una estación de gasolina que tenía serpientes, pero al detenerse, él ve cómo el camión también se detiene para esperarlo. David le pide usar el teléfono a la encargada. Él llama a la policía y empieza a explicarle todo lo que pasó, pero el camión se empieza a mover. Mientras hablaba, el camión intenta arrollarlo con todo y teléfono. El conductor está como loco persiguiendo a David y empieza a destruir todo el lugar y luego se va. David toma su auto y el camión lo vuelve a perseguir. Al ver que el camión lo volvería a alcanzar, David decide ocultarse en una zanja y esperar a que el camión pase por la carretera. Dicho y hecho, el camión pasa por la carretera. David decide quedarse esperando por una hora en el auto. Pasa el tiempo y David se había quedado dormido, pero por el ruido del tren, este se despierta. Decide seguir conduciendo hacia su destino y sin miedo ya que el camión ya no estaba. Pero frena de golpe ya que el camión lo estaba esperando y ahora sí todo se fue a la mierda, ya que por una imprudencia casi termina ocasionando un accidente a una persona, pero al pasar el auto el camión no le da importancia. David empieza a pensar así que decide acelerar, pero el camión también se enciende, bloqueándole el paso, así que decide regresar y esperar. El camión lo espera en todo momento y se ve que no lo dejará pasar, ya que cada vez que se acerque el camión le bloqueará el paso. En ese momento pasaba un auto con una pareja. David le pide ayuda y le pide que llamen a la policía, pero prefiere no tener problemas. El camión empieza a conducir en reversa y la pareja se va. El camión se detiene delante del auto de David. David regresa a su auto y decide conducir, preparándose para lo peor. Lo enciende y empieza a conducir. El camionero le alza la mano para que siga y este acelera con el camión persiguiéndolo. Ve por el retrovisor que el camión se acercaba. Él decide acelerar para perderlo, pero para terminarla de joder aún más, por tanta velocidad y potencia, el auto empieza a tener problemas y empieza a bajar su velocidad, ya que el radiador se había sobrecalentado y cada vez iba más lento. Y detrás de él estaba el camión acercándose más y más. Bajaba aún más la velocidad, pero por obra del destino y del guión, el auto empezó a acelerar poco a poco para escapar del camión. Este no se quedaba atrás, ya que no dejaba de perseguirlo. David derrapa con su auto y choca con las piedras. El camión se acercaba más y más. El auto ya no encendía, hasta que muere. Y así termina la película. Nah, mentira, el auto vuelve a encender y sube por la montaña. El camión también lo seguía. Poco a poco se acababa el camino y David piensa de cómo tirar al camión por el acantilado. Pero tenía que pensar rápido, así que pone su paletín en el acelerador del auto. El camión choca con el auto y por el fuego decide frenar, pero el camión termina cayendo por el acantilado junto con el auto de David. Todo el camión está destruido, junto con el auto de David. Por fin se acabó este calvario. Nuestra historia termina con David riendo y viendo el camión destruido. Y así termina El Diablo sobre Ruedas. Muchas gracias por ver el video. No te olvides en comentar, suscribirte y darle like al video. Tampoco te olvides en seguirme en mis redes sociales que te las dejaría aquí abajo en la descripción. Yo soy Estación de Películas y nos vemos en un próximo video. ¡Chao!